Hola a todos mis queridos suscriptores y a quienes se unen por primera vez a este canal. Qué alegría tenerlos de vuelta por aquí, rodeados de esa energía que solo ustedes, mi increíble comunidad, saben irradiar. Hoy, mis amigos, nos sumergiremos en un tema que, les aseguro, va a dar muchísimo de qué hablar. Prepárense para un viaje por el mundo de las emociones, el crecimiento personal y el misterio que envuelve a uno de los nombres que más resuenan en el panorama del entretenimiento global. Estamos hablando de uno de los galanes más codiciados del momento, un actor que ha conquistado corazones en todo el mundo con su carisma arrollador, su talento innegable y esa chispa que lo hace único, Can Yaman. Y lo que hoy vamos a develar, lo que vamos a desgranar con la minuciosidad que nos caracteriza, es algo que muchos se han estado preguntando desde hace tiempo, algo que ha generado un torbellino de especulaciones y anhelos de conocer un poco más allá de la fachada pública. ¿Quién es esa misteriosa mujer que ha logrado, según sus propias y sinceras confesiones, cambiarle la vida? Prepárense porque la historia es tan fascinante, tan llena de matices, como las telenovelas que lo han catapultado a la fama internacional, pero con la autenticidad y la profundidad de una realidad que conmueve. Si aún no lo han hecho, les invito cordialmente, con todo mi cariño, a que pulsen ese botón de suscripción que ven por ahí y activen esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras próximas historias intrigantes, análisis profundos y revelaciones que nos harán reflexionar. Can Yaman. Ese nombre que resuena con fuerza en el panorama internacional, un eco que va más allá de las pantallas de televisión. Conocido por sus papeles protagónicos en series que han arrasado en audiencias a nivel mundial, este actor turco ha sabido cómo robarse el show, y no solo en la ficción. Su vida personal, como era de esperar, ha sido objeto de un intenso escrutinio mediático. Rumores, romances fugaces, especulaciones que a veces rozan la fantasía, todo ha girado en torno a su figura, alimentando la curiosidad de millones de seguidores ávidos de conocer cada faceta de su vida. Sin embargo, en las últimas declaraciones del actor, un nombre o, mejor dicho, una figura, ha surgido con una fuerza inusitada, opacando cualquier otra noticia, cualquier otro rumor. Hablamos de una mujer que, según él mismo confiesa con una sinceridad que desarma, ha tenido un impacto transformador en su vida. Y no hablamos de un simple amorío, no. Hablamos de un cambio profundo, de una influencia que va mucho más allá de lo superficial, de una conexión que ha reconfigurado su mundo interior. Can Yaman, quien hasta ahora se había mostrado bastante reservado en cuanto a detalles íntimos, ha decidido abrirse un poco, y lo que ha contado ha dejado a muchos con la boca abierta, pero sobre todo con una profunda admiración por su vulnerabilidad. Para entender la magnitud de esta revelación, debemos recordar un poco el contexto, ese lienzo sobre el cual se pinta la figura de Can Yaman. Hemos sido testigos de relaciones mediáticas que han capturado la atención de sus seguidores, parejas que han aparecido y desaparecido bajo el ojo público. Pero la manera en que describe a esta mujer es radicalmente diferente. No la menciona por nombre explícitamente en todas sus apariciones, lo cual, lejos de ser un obstáculo, añade una capa fascinante de misterio, pero sí habla con una emoción palpable de cómo ella ha influido en su forma de ver la vida, en sus prioridades, en su crecimiento personal. Imaginen por un momento a este actor tan exitoso, con una carrera en ascenso meteórico, con una fama que lo rodea como un aura brillante, que de repente se encuentra con alguien que le hace pausar, reflexionar y replantearse cosas importantes. ¿Qué tipo de persona puede lograr eso? ¿Qué cualidades debe poseer alguien para influir de tal manera en un hombre que, aparentemente, lo tiene todo? La respuesta reside probablemente en una conexión que trasciende la superficialidad del mundo del espectáculo. Los medios de comunicación, siempre ávidos de una primicia, han intentado desentrañar esta incógnita desde hace tiempo. Se han barajado muchos nombres, se han publicado infinidad de artículos intentando adivinar quién podría ser esa persona especial. Han sido muchos los rostros que han pasado por su vida, al menos mediáticamente, generando un debate constante entre sus fans. Pero ahora las propias palabras de Can Yaman nos dan pistas, o al menos, nos abren la puerta a la imaginación, invitándonos a construir un perfil de esa mujer que ha tocado su fibra más íntima. Él ha hablado de una conexión especial, de un entendimiento mutuo que va más allá de las apariencias o de la fama que lo rodea. Ha mencionado cómo esta mujer le ha ayudado a encontrar un equilibrio en medio del caos, a valorar más las cosas sencillas de la vida, a enfocarse en lo que realmente importa, en esa esencia que a menudo se pierde en la vorágine de las redes sociales y las agendas apretadas.
Es como si, en medio del torbellino de su carrera, de los rodajes, de los viajes y de las expectativas, hubiera encontrado un ancla sólida, un refugio seguro donde puede ser él mismo, sin máscaras, sin pretensiones, simplemente Can. Pensemos en la presión que debe ejercer una figura pública como Can Yaman. Constantemente bajo los reflectores, con expectativas altísimas, con la mirada de millones de ojos puestos en cada uno de sus movimientos, y un ritmo de vida vertiginoso que rara vez permite un respiro. Encontrar a alguien que no se vea intimidado por todo eso, alguien que lo vea por quien es realmente, no por el personaje que interpreta o por la imagen que proyecta, debe ser un regalo invaluable, una bendición. Y parece que esta misteriosa mujer ha logrado precisamente eso. Ha logrado ver más allá del ídolo de masas del actor exitoso, y ha conectado con el hombre, con sus miedos, sus sueños, sus vulnerabilidades. Esto, para muchos, es la clave de una relación duradera y significativa, esa chispa que enciende el alma y que permite un crecimiento mutuo. El propio Can Yaman ha usado palabras como transformación y cambio de perspectiva. Estas no son frases que se digan a la ligera, no son expresiones vacías. Significan que esta persona ha impactado de manera profunda su visión del mundo, sus valores fundamentales, su forma de interactuar con su entorno, con las personas que lo rodean, e incluso consigo mismo. Quizás le ha enseñado a ser más humilde en un mundo que a menudo premia la ostentación, a ser más paciente en un universo que exige inmediatez, o a apreciar las pequeñas cosas que a menudo pasamos por alto en la vorágine del día a día, ese café matutino, una conversación sincera, una puesta de sol. Es posible que haya influido en su manera de abordar sus proyectos profesionales, aportándole una nueva visión artística, o incluso en su forma de relacionarse con sus fans, imprimiendo un sello de mayor cercanía y autenticidad. La influencia puede ser sutil, casi imperceptible para el ojo externo, pero profunda en su esencia. Lo fascinante de todo esto es que Can Yaman no ha dado un nombre específico, no ha querido exponer públicamente a esta persona, lo que permite que la especulación continúe, que el misterio persista y que cada uno de nosotros pueda imaginar quién podría ser esa persona especial. ¿Es alguien del mundo del espectáculo, familiarizada con las exigencias de una vida pública? ¿O quizás alguien completamente ajena a los medios, que le ha ofrecido una perspectiva totalmente diferente de la vida, un respiro del ruido constante? La ausencia de un nombre concreto, la reserva que él mantiene, solo aumenta el interés, y nos invita a pensar en las cualidades intrínsecas que hacen que una persona sea tan especial para otra, que logre despertar esa chispa transformadora. Podríamos especular, basándonos en sus propias palabras, sobre el tipo de persona que podría tener este efecto en alguien como Can Yaman. Seguramente alguien con una gran fortaleza interior, con una inteligencia emocional notable, capaz de navegar las complejidades de una relación con una figura de su calibre, y con una capacidad para conectar a un nivel profundo, espiritual incluso. Alguien que no busca el protagonismo, que no se ve deslumbrada por la fama o la fortuna, sino que encuentra su valor en la autenticidad, en la conexión genuina y en el amor desinteresado. Y por supuesto, alguien que probablemente comparta ciertos valores o visiones de la vida que resuenen profundamente con las de Can Yaman, creando un puente de entendimiento y complicidad. Este tipo de relaciones, donde una persona tiene un impacto tan positivo y transformador en la vida de otra, son un recordatorio poderoso y conmovedor de la importancia de las conexiones humanas auténticas. En un mundo a menudo superficial, saturado de información y centrado en las apariencias, encontrar a alguien que te impulse a ser una mejor versión de ti mismo, que te inspire a crecer y a evolucionar, es un tesoro incalculable. Can Yaman, al compartir esto con nosotros, nos está regalando una visión de su lado más vulnerable y humano, un destello de la persona detrás del personaje, y nos muestra que a pesar de su éxito arrollador y de la adoración de sus fans, también busca la profundidad, la conexión real y la estabilidad en sus relaciones. La forma en que ha descrito esta influencia, casi como una revelación personal, un momento de epifanía, sugiere que no se trata de un romance pasajero, de una aventura de verano, sino de algo que ha marcado un antes y un después en su camino vital. Es como si esta mujer hubiera abierto una nueva puerta en su vida, una puerta hacia una comprensión más profunda de sí mismo, de sus propias aspiraciones y de la complejidad del mundo que lo rodea. Y esto, para un artista que se nutre de la experiencia, de las emociones y de la introspección, debe ser enorme. Ente valioso, un bálsamo para el alma. Piensen en las entrevistas donde ha sido consultado sobre su vida amorosa en el pasado. Quizás respuestas más evasivas, más centradas en el presente, o un intento de desviar la atención. Ahora, su mención a esta mujer que ha cambiado su vida,
con una carga emocional que se percibe claramente, con una serenidad y una convicción que antes no habíamos presenciado con tanta fuerza. Esto indica un nivel de madurez, de apertura y de autoconciencia que antes no habíamos visto tanto. Ha pasado de ser el galán arrollador que todos admiramos en la pantalla, a ser un hombre que confiesa abiertamente la influencia positiva y transformadora de una persona en su vida, algo muy humano, muy cercano y profundamente inspirador. La pregunta que todos nos hacemos, y que probablemente seguirá en el aire por un tiempo, es: ¿llegaremos a saber quién es? Tal vez sí, tal vez no, y quizás, en cierto modo, lo más importante no sea su identidad exacta, no sea su nombre en un titular, sino el impacto que ha tenido, la huella que ha dejado en su corazón y en su mente. Nos enseña que sin importar cuánto éxito tengamos, cuántas personas nos admiren desde lejos, o cuán brillante sea nuestra carrera, las conexiones personales auténticas, las relaciones basadas en el respeto, la comprensión y el amor genuino, son las que realmente moldean nuestro camino, las que nos dan fuerza y nos ayudan a crecer. Esta mujer, sea quien sea, ha logrado tocar una fibra sensible en Can Yaman, impulsándolo a crecer, a evolucionar y a ser, en sus propias palabras, una mejor versión de sí mismo. Y esto, mis amigos, es algo que todos podemos aprender, algo que resuena en la experiencia de cada uno de nosotros. Todos en algún momento de nuestras vidas hemos tenido a alguien que nos ha marcado, que nos ha inspirado, que nos ha ayudado a ver las cosas de otra manera, a superar obstáculos, a encontrar la luz en la oscuridad. Ya sea un amigo fiel, un familiar que siempre está ahí, un mentor que nos guía, o una pareja que nos ama incondicionalmente, esas personas que nos impulsan a ser mejores, que nos apoyan en nuestros sueños y nos consuelan en nuestras caídas, son un regalo invaluable, un tesoro que debemos cuidar. Can Yaman, al compartir esta experiencia, nos anima a valorar esas conexiones en nuestras propias vidas, a ser conscientes del poder transformador que una persona puede tener en otra, y a cultivar esas relaciones que nos enriquecen el alma. Esta historia, a pesar del misterio que la rodea, a pesar de la falta de un nombre concreto, nos habla de un mensaje muy positivo y universal: la importancia del crecimiento personal, la búsqueda incansable de la autenticidad en un mundo que a menudo nos empuja a ser alguien que no somos, y el valor incalculable de las relaciones profundas y significativas. Can Yaman, a través de sus palabras llenas de emoción y sinceridad, nos invita a reflexionar sobre nuestras propias vidas, sobre las personas que nos han acompañado en nuestro viaje, y sobre cómo esas interacciones han forjado la persona que somos hoy. Así que, para resumir brevemente, Can Yaman ha confesado, con una humildad y una apertura que nos conmueven, que una mujer misteriosa ha cambiado su vida de manera profunda y transformadora. No ha revelado su identidad, protegiendo su privacidad y la intimidad de esa relación, pero sí ha destacado, con palabras cargadas de emoción, el impacto positivo que ella ha tenido en su perspectiva vital, en sus valores más arraigados y en su crecimiento personal. Nos deja con la intriga, con esa sana curiosidad por desvelar el misterio, pero también, y esto es lo más importante, con un mensaje inspirador sobre la importancia de las conexiones auténticas, sobre el poder del amor verdadero y sobre el rol fundamental que juegan las personas que nos impulsan a ser mejores. Ha sido un placer enorme, un verdadero honor, compartir esta historia intrigante, llena de reflexión y de emociones, con todos ustedes hoy. Espero de corazón que hayan disfrutado tanto como yo desentrañando este misterio, y que se lleven consigo un mensaje positivo y motivador. Ahora, la parte que más me gusta, la de ustedes. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Quién creen que podría ser esta misteriosa mujer que ha conquistado el corazón y la vida de Can Yaman? ¿Qué tipo de cualidades creen que debe poseer para haber tenido un impacto tan significativo en un hombre de su talla y con su trayectoria? Déjenme sus teorías más creativas, sus reflexiones más profundas, sus opiniones más sinceras en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos, interactuar con ustedes y debatir juntos. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha parecido interesante y les ha aportado algo nuevo, por favor, no olviden dejarme un gran me gusta, un pulgar hacia arriba que apoya enormemente al canal y me anima a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Compartan este vídeo con sus amigos y conocidos que sean fans de Can Yaman o que simplemente disfruten de historias interesantes que nos hacen reflexionar sobre la vida y las relaciones humanas. Y por supuesto, si aún no están suscritos, este es el momento perfecto para unirse a nuestra increíble comunidad. Pulsen ese botón rojo de suscribirse, es fácil y rápido, y activen la campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras futuras entregas, porque se vienen cosas muy interesantes. Muchísimas gracias por acompañarme en este viaje, por su energía y su apoyo incondicional.
Nos vemos en el próximo vídeo con más misterios, más historias y más reflexiones. Un abrazo enorme para cada uno de ustedes.